Continuando con el módulo de nefrología, vamos a presentar en esta oportunidad el tema de enfermedad renal crónica. Y vamos a abordar el tema hablando o presentando la definición, los estadios y las causas de la enfermedad renal crónica. Vamos a discutir el concepto de nefroprotección, vamos a hablar de las complicaciones y las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal y vamos a mencionar el tratamiento de esta entidad. ¿Cómo definimos a la enfermedad renal crónica? Como ustedes ven, las guías europeas de manejo de la enfermedad renal definen a la enfermedad renal crónica por la presencia de anormalidades estructurales o en la estructura o función renal que se encuentren presentes en un paciente por un periodo mayor a 3 meses y que tengan implicancias para la salud. Los criterios de enfermedad renal crónica van a estar basados en la presencia de marcadores de daño renal, uno o más, y estos son albuminuria, mayor o igual a 30 miligramos gramo o miligramos en 24 horas, un sedimento urinario patológico, alteraciones hidroelectrolíticas por daño tubular, alteraciones histológicas renales, como podemos ver en glomerulopatías, imágenes que muestren alteraciones renales, como por ejemplo la presencia de múltiples quistes o poliquistosis renal, historia o antecedente de haber sido trasplantado, y marcadores de función renal, tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto. ¿Cómo clasificamos a la enfermedad renal crónica y qué utilizamos para hacerlo? Para clasificar la enfermedad renal crónica utilizamos la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Fíjense que en esta imagen observamos que dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, partiendo desde un filtrado glomerular superior o igual a 90 mililitros minuto, nos encontramos en la categoría de G1 hasta llegar a un filtrado glomerular menor de 15, donde llegamos a el estadio o a la etapa G5 de enfermedad renal crónica. Y asimismo, tomando en consideración la albuminuria, las categorías de enfermedad renal crónica se subdividen en A1, A2 y A3, dependiendo de si la albuminuria en miligramos en 24 horas es menor de 30 y llegando a la categoría 3 cuando la albuminuria es superior a 300 miligramos en 24 horas. Acá tienen las distintas subunidades para definir albuminuria. Entonces, esto me permitiría decir, por ejemplo, que un paciente con un filtrado glomerular de 65 se encuentra en una categoría G2 y si tuviera albuminuria menor de 30 miligramos en 24 horas sería un G2A1. Y si decimos que utilizamos la tasa de filtrado glomerular para clasificar etapas de enfermedad renal crónica, decimos que evaluamos el filtrado o utilizamos en la evaluación de la tasa de filtrado glomerular la creatinina, podemos usar cistatina C que no se usa en la práctica clínica, podemos hacer el cálculo del filtrado a través de fórmulas, tasa de filtrado glomerular estimado, realizar el estudio de laboratorio del clearance de creatinina, donde el paciente debe recolectar una orina durante un día, o lo que se conoce como orina de 24 horas, y para lo que son estudios experimentales, el clearance de inulina, que es obviamente el más específico, pero no utilizado en la práctica clínica. Vamos a hacer dos comentarios sobre la creatinina, que es el principal marcador sérico utilizado para estimar la tasa de filtrado glomerular. Y fíjense que la creatinina proviene del metabolismo de la creatina, que se produce en forma constante en el músculo, se filtra a nivel renal
y una pequeña porción se secreta dentro de los túbulos, por lo cual si se produce a nivel constante y mayoritariamente se filtra en el riñón, es un marcador que aproxima bastante a la tasa de filtrado glomerular. Su valor normal está claramente vinculado a la masa muscular del paciente. No es lo mismo tener un paciente, como ven en esta imagen, de edad avanzada, anciano, con pérdida de masa muscular, que tener un paciente joven. Este sería el prototipo de paciente en el cual uno esperaría que la creatinina sérica fuera mayor. A su vez tenemos que considerar que hay una relación entre la tasa de filtrado glomerular y la creatinina sérica. Y fíjense, si ustedes van de derecha a izquierda, de mayor filtrado glomerular en la porción inferior de la curva a menor filtrado glomerular, pueden observar que la creatinina sérica se va manteniendo normal o con discretos ascensos a medida que el filtrado va descendiendo de manera importante. Claramente, cuando un paciente tiene una creatinina, ¿sí?, que supera el 1 o 1,2, pierde gran cantidad de la masa nefronal. Con esto, ¿qué les quiero resaltar? Que mínimos ascensos de la creatinina sérica, mínimos ascensos, implican importantes pérdidas de filtrado glomerular. ¿Qué podemos decir de la urea? La urea también es un producto que se utiliza para la inferencia o para inferir la tasa de filtrado glomerular. Es un producto que proviene del metabolismo proteico, se sintetiza en el hígado y se elimina por riñón. Luego de que se filtra en el riñón, tiene una pequeña porción tiene una porción que se secreta y otra que se reabsorbe. Su valor normal es menor a 0,4 miligramos decilitros. Obviamente puede aumentar independientemente de la función, no solamente por pérdida de la función renal, sino que hay situaciones clínicas que aumentan la urea que no están vinculados a la alteración de la función renal. Una dieta alta en proteínas puede incrementar la urea, una hemorragia digestiva, destrucción tisular, pueden favorecer incrementos de los valores séricos de la urea que no estén relacionados con pérdida del filtrado. Basándonos en el uso también de creatinina y de otros datos, en algunos casos antropométricos del enfermo, existen o se han ido desarrollando fórmulas para el cálculo de filtrado glomerular en los pacientes. La fórmula más extensamente utilizada y recomendada en la actualidad es la fórmula de CKD-EPI, que como ustedes verán en esta imagen, tienen una utilizada en mujeres y otra en hombres. Hay obviamente calculadores automáticos de filtrado a través de CKD-EPI. Otras fórmulas ya más antiguamente utilizadas o que han perdido uso son la clásica fórmula del MDRD, MDRD modificada, etc., que tienen exactitud variable si uno la compara con la fórmula de CKD-EPI. ¿En qué pacientes no debe utilizarse la estimación a través de fórmulas del filtrado glomerular? En personas menores de 18 años o mayores de 70, en las mujeres embarazadas, en pacientes con alteraciones de su estado nutricional, índice de masa corporal bajo, menor o igual a 19, u obesos con un IMC superior o igual a 35. Pacientes que están amputados, pacientes con retención de líquido como los cirróticos, la insuficiencia cardíaca, pacientes hospitalizados, inestables, así como tampoco deben ser utilizados en aquellos pacientes en los que estoy evaluando la posibilidad de utilizarlos como potenciales donantes de riñón.
¿Qué podemos decir de la epidemiología de la enfermedad renal crónica? En nuestro país se estima que aproximadamente un 12% de la población presenta enfermedad renal crónica. A nivel mundial aproximadamente se habla de datos de entre el 10 y el 11%. ¿Y qué sabemos de las causas que desencadenan la enfermedad renal crónica? Como ustedes verán en esta imagen, existen dos causas, la que está delimitada en todas las gráficas en color celeste, que es la diabetes, y en color verde claro, que es la hipertensión arterial, que tanto en incidencia como en prevalencia lideran las etiologías de la enfermedad renal crónica. Observen en esta gráfica, según el registro argentino de diálisis crónica que fue publicado en el 2008, donde observan como causa de ingreso a diálisis crónica el mayor porcentaje para nefropatía diabética, nefroangioesclerosis en segundo lugar y un poquito menor porcentaje para causas desconocidas. De nuevo el registro de diálisis crónicos, pero ya en una etapa más reciente, muestra la diabetes francamente separada del resto de las causas, principal causa de pacientes que ingresan a diálisis, y causas desconocidas y nefroangioesclerosis secundaria, hipertensión arterial como segunda y tercera causa. Bien, ¿cuál es la importancia de clasificar a los pacientes con enfermedad renal crónica? Porque uno utiliza el filtrado, la albuminuria. Si observan en esta gráfica, en esta pequeña gráfica, van a poder evaluar que a medida que avanza el estadio de la enfermedad renal, es decir, a medida que desciende el filtrado glomerular e incrementa el valor de albuminuria, el pronóstico de los enfermos es peor. ¿Qué quiere decir que es peor? Que tienen un claro ascenso de mortalidad. ¿Qué debo hacer para evaluar el pronóstico de estos pacientes? Primero, conocer la causa. No es lo mismo un paciente con enfermedad renal crónica por diabetes que un paciente por enfermedad renal crónica por hipertensión arterial. Debo saber qué tasa de filtrado glomerular tiene el enfermo, porque a menores tasas de filtrado glomerular, mayor riesgo, la albuminuria, lo que mencionábamos recién, si existen o no comorbilidades y otros factores de riesgo. Toda esta información debe ser integrada en el análisis del enfermo para poder predecir el pronóstico. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo potenciales para enfermedad renal crónica? De nuevo, la diabetes e hipertensión como principales. Pero dentro de los factores clínicos, la obesidad, la edad avanzada, algunas enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones del tracto urinario, litiasis, obstrucción de la vía urinaria, neoplasias, son factores de riesgo potenciales, ya sea para el inicio como para el empeoramiento de la enfermedad renal. Existen factores sociodemográficos, asimismo, algunos de estos modificables y otros no. La raza negra y algunas otras minorías étnicas son un factor de riesgo no modificable. La exposición a ciertos químicos o condiciones medioambientales. Nivel socioeconómico bajo, se ve que en las clases sociales más bajas la prevalencia de esta enfermedad es mayor, al igual que el bajo nivel educativo. Por ende, países con bajo nivel de desarrollo socioeconómico, la enfermedad ha claramente mostrado un ascenso. ¿Cuáles son los antecedentes del enfermo que pueden tener preponderancia para el desarrollo de la enfermedad renal crónica? Historia familiar de enfermedad renal crónica. Algún antecedente de algún familiar con patología renal. Pacientes que se recuperan de la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Nosotros mencionamos en ese teórico
que en la injuria renal aguda el mayor porcentaje de enfermos se recuperaba, pero existe un porcentaje menor de aproximadamente el 5% que puede evolucionar a la enfermedad renal crónica. La presencia de masa renal disminuida, el bajo peso al nacer, se asocia a menor número de nefronas. Entonces, fíjense que en nuestro país el impacto de ese dato puede ser muy importante. El uso de fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES, muchos enfermos abusan de los analgésicos y finalmente pueden tener o evolucionar a el desarrollo de enfermedad renal crónica. El bajo peso al nacer ya lo mencionamos. Recién mencionábamos los factores de riesgo de enfermedad renal crónica potenciales. A continuación vamos a mencionar los predictores de progresión, es decir, por qué la enfermedad renal crónica puede avanzar, empeorar en el tiempo. Y fíjense que en esta diapositiva se muestran los factores que empeoran la progresión de la enfermedad renal, que aceleran el deterioro de la función renal. En primer lugar, la proteinuria persistente, ¿sí? La magnitud de la proteinuria a mayor valores de pérdida de proteínas, mayor deterioro de función renal. La presencia de hipertensión arterial y diabetes mal controladas son un factor de riesgo o un predictor importante de progresión de la enfermedad. Sin dudas, si estos factores se asocian a un peor pronóstico. La enfermedad cardiovascular asociada, y fíjense que la dislipemia, el tabaquismo, la obesidad, el abuso de AINES, la obstrucción del tracto urinario, son todas entidades que hacen que la enfermedad renal acelere su deterioro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica? Deben recordar que si bien son bastante llamativas las manifestaciones clínicas que vamos a describir a continuación, en líneas generales, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que cursa silente durante la mayor parte de sus estadios y solo en estadios avanzados suele presentar manifestaciones clínicas como las que vamos a describir. Las alteraciones del metabolismo óseo mineral, la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, las alteraciones ácido-base como la acidosis metabólica, los trastornos neurológicos, la polineuritis, la debilidad muscular, el insomnio, temblor, estupor hasta el coma, manifestaciones gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos como más frecuentes, alteraciones hematológicas, fundamentalmente la anemia en el contexto de mayoritariamente de déficit en la producción renal de eritropoyetina, alteraciones de la coagulación. Los pacientes tienden a tener tiempos de coagulación prolongados, por ende trastornos de la hemostasia, y otras como alteraciones inmunológicas o endocrinas. Les vuelvo a resaltar lo que dije al principio de esta imagen, y es que las manifestaciones clínicas son tardías. ¿Y cuál es la importancia de recalcar esto? Se basa en que a estos pacientes debemos buscarle la enfermedad renal, y a más temprano diagnostiquemos la patología renal, más posibilidades tendremos de enlentecer la progresión de la enfermedad y mejorar el pronóstico de nuestros enfermos. Y si yo les digo que a medida que empeora la función renal, el pronóstico de estos enfermos también empeora, es decir, a medida que tengo mayor caída de filtrado glomerular y mayor niveles de albuminuria, proteinuria, el pronóstico, la mortalidad de estos enfermos es más alta, me tengo que plantear qué debo hacer para enlentecer la caída del filtrado glomerular o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Y a eso es a lo que los nefrólogos
conocemos con el nombre de nefroprotección. Son todas aquellas medidas que utilizamos para enlentecer la velocidad de descenso del filtrado glomerular. En esta imagen van a ver a qué nos referimos cuando hablamos de nefroprotección y básicamente tiene que ver con el manejo de la insuficiencia renal crónica durante todos sus estadios hasta la etapa terminal de esta enfermedad. Y fíjense que el control de la presión arterial, el control de la glucemia, la restricción proteica y las medidas antiproteinúricas, así como el tratamiento de la dislipemia, son las medidas nefroprotectoras por excelencia que instalamos en estos enfermos. Vamos a detenernos particularmente en la enfermedad renal crónica y su relación con la enfermedad cardiovascular. Como ustedes sabrán, la enfermedad renal crónica es una entidad que se asocia muy frecuentemente a patología cardiovascular. De hecho, los estadios más avanzados de la enfermedad son considerados como pacientes o deben ser considerados como pacientes de alto riesgo cardiovascular. De hecho, la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal es la patología cardiovascular. Tengan en consideración que ya sea el incremento de la albuminuria / proteinuria o la caída del filtrado glomerular claramente aumentan la posibilidad de muerte por eventos cardiovasculares. De hecho, los estadios más avanzados de enfermedad cuentan con un menor porcentaje de enfermos porque mueren en el camino, se mueren de enfermedad cardiovascular. Habiendo hecho estas consideraciones, deben recordar que estos enfermos deben ser abordados en forma multidisciplinaria, con una estricta búsqueda de patología cardiovascular que van a encontrar en más del 80% de los pacientes. Y finalizando esta presentación, me gustaría que recordaran que esta entidad es una afección muy frecuente, que aproximadamente un 12% de la población mayor de 20 años puede presentar esta patología e incrementa con la edad, que sus causas más frecuentes en nuestro país y fuera de nuestro país son la diabetes y la hipertensión arterial, que sus estadios iniciales son asintomáticos, por lo cual debo ir a pesquisar la enfermedad y que estos enfermos son pacientes de elevado riesgo cardiovascular. Por todo lo mencionado, atacar con tratamiento, no atacar, nefroproteger a estos pacientes es la estrategia principal terapéutica para mejorar su pronóstico. Muchas gracias.